a todos. Mi nombre es Laura García, soy la directora de comunicaciones de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS. Hoy desde mi casa, como muchos de ustedes seguramente, adoptando las medidas de aislamiento preventivo obligatorio que todavía se mantienen por parte del gobierno nacional y pues que se hacen necesarias ya como todos sabemos para que este tema de la pandemia no siga creciendo por el cuidado de nosotros, de nuestras familias y del mismo sector salud. Entonces me complace saludarlos, es un gusto estar con ustedes. Ya somos 33 participantes en este espacio virtual, que como lo hemos dicho en otros momentos, en otras dinámicas, la palabra de moda es renovarnos, replantearnos, ¿no? Y la manera de replantearnos fue a través de la virtualización y bueno, ha sido en medio de todo un espacio agradable, participativo, así la palabra no sea muy o uno creería que no es y es cercano, pero sí lo es, porque de una u otra manera nos mantiene en contacto independiente del lugar del mundo o el lugar donde nos encontremos, es una manera de estar cerca. Y eso es lo que estamos demostrando a través de estos Open FUCS que venimos desarrollando todos los días. Venimos alrededor de hace más de 20 días, todos los días teniendo conexiones digitales con aquellas personas que están interesadas en diferentes temáticas, por supuesto del sector salud. Y hoy pues no podía ser la excepción con nuestra maestría en farmacología clínica, programa que además inició este año y que nos complace haber abierto porque arrancó de manera increíble, un programa que arrancó con una fuerza muy grande dentro de nuestra universidad y que pues en este segundo periodo no debe ser la excepción. De hecho, por eso hemos denominado parte del mensaje de valor que queremos dar a todas aquellas personas interesadas en cursar un programa, llámese de pregrado o de posgrado, como es en este caso con la FUCS, y es que salvar vidas siempre será una gran decisión. Y por supuesto parte del proceso formativo que ustedes podrían tener con nosotros a nivel de esta maestría es seguir haciendo las cosas bien, es seguir trabajando por la salud de Colombia y del mundo. Como bien lo indicaba Andy, pues la dinámica va a ser sencilla, básicamente vamos a estar conectados en silencio, la idea es bajar los micrófonos para que no se altere el transcurso normal de nuestra sesión. Por supuesto, vamos a dar espacios para que ustedes hablen. La misma aplicación o la misma herramienta nos da la posibilidad de levantar una manito cuando tengamos inquietudes y es ahí donde podemos ir dando paso a paso las inquietudes que ustedes tengan. De igual manera hay un chat a través del cual ustedes pueden ir escribiendo y con el grupo de asesores, los que estamos en este momento ayudándoles, podemos filtrar también las preguntas para dejárselas a nuestros conferencistas. ¿Listo? Contarles también que vamos a estar más o menos, calculamos más o menos una horita de conexión, donde vamos a hablar de la temática como tal que nos compete, que en este caso es la relevancia de los estudios de utilización de medicamentos para evaluar los efectos y generar nuevos conocimientos y estrategias de optimización. Pero también vamos a contarles un poco sobre el proceso de admisión del programa y cómo a través de esa palabra que les dije nos renovamos, nos replanteamos, pues todo el proceso está siendo completamente virtual. Y ha sido satisfactorio y provechoso para todos los aspirantes que hemos tenido hasta el momento, los diferentes programas. Entonces, quiero para iniciar contarles que también están conectados el doctor Vallejos, quien es nuestro director de nuestra maestría en farmacología clínica. Muchos de ustedes ya lo conocen. El doctor Vallejos también está conectado con nosotros y también, por supuesto, está con nosotros nuestra conferencista, la doctora María Paula Ávila García. Quiero contarles un poquito sobre ella. Es médica y cirujana de la FUCS, especialista en farmacología clínica, pasante en el Departamento de Farmacología Clínica del Hospital Vall d'Hebron, en el Instituto Catalán de Farmacología de Barcelona, España. Entonces, con una experiencia bien interesante para que nos pueda ilustrar sobre la temática de hoy. Si nos damos cuenta, son espacios, estos espacios virtuales nos permiten capacitarnos, actualizarnos, estar conectados, y eso es lo que buscamos en el transcurso más o menos de esta hora para que podamos escuchar a la doctora María Paula, a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado también esta invitación. Creo que las cosas más valiosas que existen son la transmisión de conocimiento y eso es lo que vamos a aprovechar en la tarde, casi noche de hoy. Antes de iniciar, contarles un poquito sobre la dinámica también del proceso de admisión y sobre nuestra institución, que seguramente ustedes ya conocen. Quiero saludar al doctor Vallejos. Doctor, ¿está por ahí para poder vernos? Y vamos, de hecho, ensayando la dinámica de conexión, que lo podamos escuchar, que lo podamos ver. Ya por aquí lo veo. Buenas tardes, por aquí estoy. Doctor Vallejos, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo. Igualmente, para mí es un placer poder compartir este espacio con
ustedes y compañeros de la FUCS y obviamente con toda la comunidad académica. No sé si los demás de pronto lo escuchen bien, yo lo estoy escuchando un poquito lejos o con un poquito de ruido, doctor. Los demás, ¿cómo están escuchando al doctor Vallejo? Si quieren, nos va contando un poquito sobre la dinámica de esta sesión y con eso vamos ensayando su audio, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, voy a acercarme un poquito más al micrófono a ver si así me pueden escuchar un poco más adecuadamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Laura, por darnos este espacio para compartir con todo el grupo de participantes, digamos, de nuestra universidad, de la FUCS, y obviamente hay personas también externas, muy seguramente, a quienes invitamos y que ojalá hayan podido acompañarnos. En estos pocos minutos, pues queremos es fundamentalmente recordarles que tenemos un programa que está ofreciendo la universidad desde desde febrero de este año, que iniciamos con la primera promoción, que es la maestría en farmacología clínica. Es un programa que, digamos, da una respuesta a una necesidad muy sentida en el país, como es el uso racional, el uso adecuado de los medicamentos desde varios contextos. No solamente desde la parte de seguridad, evitar reacciones adversas, sino también desde la parte de efectividad de los medicamentos y obviamente desde la costo-efectividad, que en un sistema de salud como el nuestro y en cualquiera es muy importante. Es una maestría en que está, digamos, dirigida a diferentes profesionales del área de la salud que participan en lo que es el equipo que maneja los medicamentos en la atención de los pacientes, como son los médicos, ya sean médicos generales o médicos especialistas, para químicos farmacéuticos, para enfermeras, enfermeros, y también no sería, digamos, nada raro, para nosotros sería un gusto poder formar otros profesionales que también están, digamos, incluidos dentro del grupo a quienes está dirigido el programa, como son odontólogos y incluso las nutricionistas, porque todo este equipo de profesionales son los que manejan los medicamentos. Y entre más esté formado, digamos, todo el equipo de salud en el buen uso de los medicamentos, seguramente los primeros beneficiados van a ser nuestros pacientes, van a ser las familias de ellos, por supuesto, va a ser beneficiada también las instituciones de salud y va a ser beneficiado sin duda alguna nuestro sistema de salud como tal. Entonces, este programa pues, está, digamos, dirigido con una profundización en el área de investigación. Este, digamos, es el fuerte de nuestra maestría en farmacología clínica y en un horario, digamos, que es bastante atractivo, porque no es, digamos, nada sencillo para cualquier profesional desligarse de su ámbito laboral y dedicarse solamente a estudiar. Creo que no tenemos, la gran mayoría no tenemos ese tipo de oportunidades. Son muy favorecidos quienes lo tengan en alguna medida, pero yo diría que con mucho sacrificio. Obviamente también van a necesitar dedicar un tiempo muy importante, pero por lo menos van a poder seguir con sus actividades laborales en el ámbito de la salud y pues poder dedicarse a estudiar los viernes en la tarde en el horario de 4:30 a 9 de la noche y los sábados de 7 a 3 de la tarde. El pensum, ustedes pueden consultarlo, aquí yo creo que me podría alargar mucho tiempo, pero no es el objetivo de este espacio. Lo pueden consultar en la página de la FUCS, ahí está toda la información amplia. Tenemos un grupo de docentes extremadamente calificados, con formaciones de maestría como mínimo y varios con formación de doctorado, quienes definitivamente nos dan un aporte grandísimo a transmitir el conocimiento de ellos desde su formación académica y también desde su experiencia en el manejo de medicamentos en todos los espacios donde ellos se han desempeñado. Entonces, no me queda más que decirles que bienvenidos y que ojalá en este espacio donde vamos a tener una conferencia de la doctora María Paula Ávila sobre un tema específico como son los estudios de utilización de medicamentos, la importancia que estos tienen definitivamente en el ámbito, digamos, de la farmacología, de la farmacoepidemiología, la farmacovigilancia, la farmacoeconomía, dentro de todos esos contextos que definitivamente se abordan en la maestría. Y la relevancia de este tipo de estudios y el tema que nos va a ampliar la doctora María Paula está dado definitivamente en que es una herramienta sencilla, entre comillas, digamos, y que nos da unos resultados muy oportunos para la toma de decisiones de manera muy rápida. Esto es, dicho de otra manera, en 3 palabras, investigación para la acción. Eso es lo que buscamos con esto. Entonces,
para no extenderme más, Laura, yo creo que daríamos paso a la doctora María Paula y adelante con el tema. Y bienvenidas todas las preguntas y las inquietudes que tengan sobre este tema con la doctora María Paula, que es muy conocedora de lo que yo pueda también aportar, para eso estoy acá. Si me permite, doctor, antes de darle paso oficial a la doctora María Paula, que ya la voy a presentar, de unos segunditos. Quiero igual también contarles un poquito de generalidades del proceso de admisión, porque igual al final pues vamos a centrarnos, por supuesto, en la temática principal. Contarle además que estamos muy complacidos. En este momento somos 86 participantes y se siguen sumando más. Entonces, qué bueno. Esto también nos da la posibilidad, mientras se conectan más personas, de contarles generalidad del proceso de admisión para que luego podamos entrar al tema nuclear que nos compete. Entonces, así como les contaba el doctor Vallejos, esta maestría inicia su primera cohorte en el mes de febrero de este año. Arrancamos de manera campeona realmente el programa con un nivel y una calidad académica única en el país, lo cual nos complace, y con el sello FUCS, el sello obviamente de formación propia del sector salud. Entonces, si quieren, vamos avanzando, por favor. A nivel general, pues muchos de ustedes ya son Casa San José, Casa FUCS. No obstante, me parece interesante poder contarles algunas generalidades o novedades de la institución. La más importante y grande de todas es que en el mes de diciembre del año pasado recibimos la acreditación institucional de alta calidad, tema que nos complace y nos orgullece completamente porque, como bien saben ustedes, nuestros dos hospitales, Hospital de San José, Hospital Infantil de San José, tienen sus acreditaciones por el ICONTEC, pero además sus certificaciones como hospitales universitarios por parte del Ministerio de Salud. Es decir, el gobierno nacional certifica nuestros hospitales e íbamos entonces en el camino de la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Y es así como luego de un arduo trabajo de todas las áreas académicas, administrativas y demás, pues se logra esa acreditación institucional en el mes de diciembre, lo que ratifica aún más la calidad, la tradición y trayectoria de este importante grupo de San José. Creo que esa es como la primera noticia que quería contarles. Adicional a ello, pues el recordarles el tema de nuestros hospitales que en este momento trabajan de manera ardua, además en toda esta contingencia que tenemos nacional y mundial, trabajando fuertemente dentro de nuestros hospitales y bueno, con la representación también clara de todos sus programas académicos. La FUCS actualmente está con 10 programas de pregrado, tiene 49 especializaciones médico-quirúrgicas. En cuanto a maestrías, pues tenemos nuestra maestría en farmacología clínica, maestría en epidemiología clínica, maestría en bioingeniería y nanotecnología en un convenio con la Universidad Central, y adicional también una maestría en educación y desarrollo social. También ha querido enfocar la formación de profesionales de la salud hacia los temas de docencia, y es allí donde también esta maestría hace parte del portafolio de programas de posgrado. Sumado a ello, pues también empieza a estar inmerso en el tema de la virtualidad, y empieza a tener especializaciones también desde gerencia de la salud, que ya existía a nivel presencial, ahora la tiene virtual, y gerencia en mercadeo de servicios de salud, apostándole a temas también de servicio, calidad, innovación. Estos programas son actualmente virtuales, más el portafolio de especializaciones en enfermería y demás, pues que ya anteriormente se conocía. Adicional a ello, más de 80 programas entre cursos, congresos, diplomados, seminarios, todo el portafolio completo de educación continuada, que además también está certificada por el ICONTEC. Entonces, seguimos fortaleciendo ese portafolio. Me parecía importante contárselos porque la FUCS sigue trabajando en todo su tema de formación. Por eso siempre decimos que la FUCS sabe de salud, y en esa rama pues nos seguimos orientando. En cuanto al tema del proceso de admisión de la universidad, y bajo ese esquema que les decía que nos tocó renovarnos, pues el proceso de admisión es completamente virtual. Es decir, todo sucede o todo debe pasar a través de nuestra página web. Cuando ustedes ingresan a www.fucsalud.edu.co, hay un espacio que dice Soy aspirante. Soy aspirante. Allí ingresan y arrancan todo su proceso de inscripción formal a la universidad. Un proceso seguramente como el que han realizado cuando hicieron su pregrado o en otras instituciones, donde ustedes anotan todos sus datos académicos y personales. Tema importante para este periodo académico: no hay costo de inscripción. Pensando además en la coyuntura actual y que sabemos que hay unos temas económicos que posiblemente también estén golpeando fuertemente a diferentes sectores y a diferentes personas, pues hay algunos alivios económicos, entre ellos el no cobro de la inscripción al programa. Quiere decir que cuando usted se inscribe, va a recibir un correo directamente desde admisiones donde lo va a invitar ya
a poder adjuntar la documentación, que es la que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Deben tener toda la documentación, se adjunta a través de correo electrónico y a partir de ese momento vamos a invitarlo a usted a una entrevista también completamente virtual. Una entrevista muy similar a lo que estamos haciendo ahorita, a través de otra herramienta que se llama Meet. Seguramente los que tienen correo de Gmail, y así debe ser, deben contar ustedes con un correo de Gmail. Vamos a invitarlos a través de esa herramienta de Gmail a generar esa entrevista de admisión. La documentación, la que ustedes ven en este momento, su hoja de vida actualizada, su documento de identidad con una ampliación del 150, su acta y diploma de grado, traducción oficial si su pregrado no fue en español, si de pronto su titulación es internacional, fotocopia de su acta de grado de posgrado, si es que ya realizó algún otro posgrado, calificaciones de pregrado y su certificación de afiliación a una EPS. Creo que es documentación que es básica para el inicio de un proceso académico. ¿Listo? Me pregunta Ana Gallego, ¿las admisiones son semestrales? Sí, señora, sí, Mariana, las admisiones de momento son semestrales. Arrancamos el proceso en enero para iniciar en febrero, eso fue lo que hicimos cuando lanzamos el programa, y ahora lo estamos haciendo para inicio. Ahorita ya les voy a mostrar un poquito más del calendario, pero sí, señora, las admisiones para esta maestría son semestrales. Entonces, miremos más o menos esas fechas. La apertura de inscripciones se dio desde el 2 de marzo, antes de que ocurriera todo esto del aislamiento, entonces por eso nos tocó cambiar un poquito el esquema. El cierre de inscripciones de este programa está contemplado para el 5 de junio. 5 de junio, ya nos queda menos de un mesecito para el cierre oficial. Tiene un examen de admisión, creo que eso es importante también que lo conozcan y que lo sepan, y también será manejado de manera virtual. En tal caso, el doctor Vallejos ahora nos podría, si hay inquietudes relacionadas con ello, podérselos comentar. El fin de semana pasado, de hecho el sábado tuvimos posgrados, examen de posgrados a los posgrados médico-quirúrgicos y se logró hacer también de manera virtual. Entonces hemos logrado adaptarlo. Después de ese examen de admisión, sale un listado de entrevistas. Ese listado de entrevistas los va a invitar a ustedes a presentar las entrevistas entre el 12 y 13 de junio, como les conté anteriormente, ¿cierto? A través de la modalidad virtual, a través de Meet. Luego de ello, el listado de admitidos se publica como siempre en nuestra página web, en ese mismo espacio que les he dicho en Soy Aspirante, se publica en el 17 de junio. Las matrículas se hacen efectivas a partir de esa fecha hasta el 8 de julio, para tener una inducción el 24 de julio, es decir, ese día estaríamos iniciando formalmente el programa. Quiero dejar claridad que el programa es presencial. Nuestro registro calificado indica que es un programa presencial. No obstante, la universidad también está mirando, de acuerdo a las medidas y de acuerdo a lo que el gobierno nacional nos indique, el revisar la posibilidad, si en algunos casos se necesita que algunas materias estén en casa, otras en la universidad. Es decir, estamos adaptándonos también a ese proceso, pero sí quiero dejar claridad que el programa es un programa presencial justamente por su registro calificado, y estaremos notificando prontamente si hay algunos ajustes en términos de las clases que se brinden. ¿Qué busca la universidad? Que si en algún momento ya se abre la posibilidad de la presencialidad directamente en sus aulas, hay algunas que es posible que se den desde casa para tratar de evitar que haya un mayor número de personas concentradas dentro de un mismo lugar, ¿no? Es tratar de bajar el volumen de personas y mirar qué materias en algún caso podrían tomarse desde casa. Pero aclaramos, reitero, el programa es presencial. ¿Listo? Porque también, pues, Hernán nos pregunta, ¿es virtual? ¿Vivo en Medellín? Pues yo creo que la invitación sería a que lograra de una u otra manera poder viajar y estar con nosotros los días de clase. Ya en algunas especializaciones, en otras maestrías se ha logrado hacer, entonces la invitación es a que pudiera estar con nosotros porque de momento el programa es presencial. Entonces, continuemos, por favor, para poder entrar en materia. No quiero alargarme mucho en este tema. Quiero nuevamente darles la cordial bienvenida. Creo que este espacio va a ser fundamental y vital para aquellos que les gusta todo este tema de la farmacología. Realmente para nosotros ha sido un gusto y un orgullo tener este programa. Nos hacía falta, hacía mucho tiempo poder tenerlo, y es por ello que quiero presentar formalmente a la doctora María Paula Ávila García, como les decía anteriormente, médica y cirujana Fuchs, especialista en farmacología clínica, pasante en el Departamento de Farmacología Clínica del Hospital Vall d'Hebron, en el Instituto Catalán de Farmacología en Barcelona, España, y quien nos va a hablar justamente de la relevancia de los estudios de utilización de medicamentos para evaluar los efectos y generar nuevos conocimientos y estrategias de optimización en el marco de nuestra maestría en farmacología clínica. Doctora, un gusto saludarla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Un gusto para mí acompañarlos en la tarde de hoy. Muchas gracias por la invitación. Es todo un honor contarles y darles esa relevancia a los estudios de utilización de medicamentos hoy en esta jornada. Doctora, el público es suyo.
Tenemos 99 personas conectadas, ya vamos a llegar a los 100. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una sesión corta donde vamos a hablar de estudios de utilización de medicamentos, vamos a ver la importancia de ir evaluando los efectos que traen estos medicamentos en nuestra cotidianidad y cómo nosotros desde cada uno de nuestros roles podemos empezar a desempeñar un papel importante en el uso seguro de medicamentos con nuestros pacientes. Voy a hacer un énfasis especial en algunas características que se llevan a cabo con estos estudios. Son estudios que nosotros, como vamos a ir viendo en la charla, conocemos, pero que seguramente les voy a ir detallando qué se hace en España, cómo se deben realizar, toda la experticia que ellos tienen en tiempos, en año y en la parte regulatoria para que tengamos un ejemplo y los podamos luego venir a implementar aquí a Colombia. Entonces, si quieres, Henry, que nos está acompañando y nos va ayudando a pasar las diapositivas, ya puedes continuar. Bueno, objetivos de esta charla. Entonces, esta charla la tenemos dividida en 4 momentos. El primer momento les voy a hablar una contextualización de los estudios de utilización de medicamentos. Voy a contarle cuáles son sus objetivos, qué son, cómo se llaman, cómo nosotros seguramente aquí desde Latinoamérica los conocemos con otros nombres. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo estos estudios de utilización de medicamentos? Vamos a ver un ejemplo de qué se necesita en España y que luego desde Colombia podemos empezar a necesitar para utilizarlos y verlos rápido y en corto tiempo que podemos diseñarlos. Voy a contarles la clasificación de los estudios de utilización de medicamentos, algunos ejemplos, y finalmente voy a cerrar contándoles esa importancia de estos estudios de utilización de medicamentos en la farmacología clínica. Bueno, entonces vamos a iniciar y vamos a contextualizarlos desde estas 3 premisas. Uno, que como conocemos, nuestros medicamentos es como tecnologías sanitarias de amplio uso y digamos que una enorme repercusión social como individuo, como población o como país. Cuánto costo, efectividad pueden llegar a ser aprender a utilizarlos, saber qué pasa post comercialización, toda esta información que muchas veces vemos limitada sobre sus efectos, la seguridad que tiene cualquiera de ellos, digamos que empezando a enfatizar en grupos farmacológicos específicos que tienen mayor riesgo, cuáles no, condiciones de uso en los ensayos clínicos, que también ahorita vamos a ver esa diferencia entre qué es lo que pasa precomercialización, qué estudios tenemos comparados con los estudios de utilización de medicamentos que son muy prácticos. Siguiente. Digamos que empezar a recordar esta cadena del medicamento, donde todos somos actores dentro de cada uno de esa vida que se le da al medicamento en las distintas fases, donde acá, si logran ver mi puntero, vemos cómo empieza la cadena, desde el registro, la distribución. Aquí en registro vemos varios actores como la industria farmacéutica, como la parte regulatoria, como todos aquellos científicos que se dedican a diseñar medicamentos, la distribución, la promoción, y aquí es donde empiezan estos estudios de utilización de medicamentos a cobrar vital importancia. En el momento que iniciamos post-comercialización, a la prescripción, la dispensación, cómo lo administramos, qué pasa en esos procesos de administración con cada uno de nuestros pacientes y la utilización. Y aquí cobra un rol muy importante, no solo como profesionales sanitarios, también profesionales administrativos, gerenciales, de gestión, que funcionan en esa comercialización del medicamento y el empoderamiento que pueden tener nuestros pacientes. Siguiente. Aquí les traigo esta tabla que les contaba. ¿Cuál es la diferencia entre los ensayos clínicos que todos conocemos, que digamos que se dedican a la eficacia, a cuando yo tengo un paciente controlado, es ese paciente ideal, contra aquellos estudios de utilización de medicamentos que los utilizamos más en nuestra práctica clínica, donde vemos la efectividad, es decir, todo esto que se estudió de una forma organizada, sintetizada en el estudio clínico, ahora cuando sale a la realidad y cuando lo logro extrapolar con las características poblacionales que tengo, qué tan efectivo es ese medicamento. Entonces, como vemos, en la primera variable cambia, el número de pacientes cambia, se duplica a 10 a la 4, 10 a la 7, el problema totalmente indefinido, por eso vamos a ver que existen varios tipos de estudios de utilización de medicamentos, porque dependiendo de lo que yo quiera estudiar y visualizar en mi población, voy a determinar cuál va a ser el problema que quiero darle y buscar solución. La duración
más o menos de unos 3 meses, es decir, son cortos, hay algunos que duran mucho más tiempo cuando quiero hacer un corte prospectivo, que ya les vamos a ir viendo, la realidad de esa población, que esto es bien importante porque logro ver realmente qué está pasando con cada uno de mis pacientes en el día a día como clínico, patologías, cualquier tipo de patologías, pero aquí vamos a tener una combinación. Pueden haber esos pacientes que ya tienen la patología en sí y otros que tienen esas patologías prodrómicas, sintomáticas, que pueden llegarme a hacer y sospechar si es por el medicamento, como enfermedad asociada a medicamento, o finalmente es propio de mi paciente. Otros tratamientos, como vemos, miren, la dosis es totalmente variable, a diferencia de los ensayos clínicos, donde cuando hacemos un ensayo clínico, coloco una dosis fija, una dosis definida y analizo qué pasa en un número de semanas con ese paciente. En los estudios de utilización de medicamentos no. Vemos que son a dosis variables porque cada uno de los pacientes que incluimos puede tener una variabilidad en esa realidad de utilización. Formas de uso intermitente y seguimiento variable dependiendo del objetivo que yo escoja. Entonces, como vemos, tienen dos momentos diferentes y es bueno que desde acá lo tengamos claro. Todos los ensayos clínicos que conocemos, aleatorizados, fase 1, fase 2, fase 3, vienen a precomercialización. Y lo que vamos a hablar el día de hoy son todos aquellos estudios de utilización que hacemos poscomercialización. En la siguiente, vamos a ver ¿cuál es el objetivo de estos estudios? Uno, el seguimiento del uso de medicamentos en nuestra comunidad, evaluar cómo es esa prescripción, cómo es esa dispensación y consumo, y algo muy importante, donde queremos que la farmacoepidemiología en nuestro país empiece a crecer y se empiece a empoderar y conocer la importancia que tiene, qué pasa en nuestro país sobre el uso de esos medicamentos. En la siguiente podemos ver la definición que nos trae la Organización Mundial de la Salud. Ellos ya desde 1990 venían diciéndonos, necesitamos hacer estudios de utilización, ver qué pasa en la vida real, pero hasta ahora algunos países han venido en los últimos años adoptándolo a sus estrategias desde farmacoepidemiología, desde farmacovigilancia, y la invitación con esta charla es que nosotros también empecemos a empoderarnos y a realizar estos tipos de estudios. Ellos lo definen como aquellos estudios que evalúan la comercialización, la distribución, la prescripción y el uso de medicamentos en una sociedad, analizando ¿qué? Las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes. Entonces, como podemos ver en la siguiente, nos logra hacer esa consolidación de la realidad de una población. Ahora, ¿qué términos utilizamos? Entonces, estudios de utilización de medicamentos los podemos ir representados cuando hacemos búsquedas sistemáticas de qué tipo de estudios de utilización actualmente hay en el mundo, los podemos encontrar con sinónimos como estos. Revisiones de uso, estudios de utilización respectivas simplemente a la clínica o a la data, estudios de evaluación de uso de los medicamentos, estudios de, digamos que como auditoría terapéutica o seguimiento terapéutico, gestión de riesgo y algunos estudios de revisión de utilización. Entonces, como vemos, estos son, digamos que esos sinónimos en los cuales también podemos ver los estudios de utilización de medicamentos. Ahora, siguiente. ¿Qué pasa en España? Entonces, en España, ellos llevan alrededor de unos 20 años haciendo estos estudios de utilización en medicamentos. Son de los países que de mayor, digamos que tienen mayor tiempo en experticia en la realización de cada uno de ellos. Las ciudades donde más se realizan estos tipos de estudios son Madrid y Barcelona. Aquí, en España, desde la parte regulatoria, son conocidos, como vemos en la siguiente slide, como los estudios posautorización de medicamentos o los EPA. Entonces allá existen comités específicos donde hay farmacólogos clínicos que se dedican a hacer estos análisis, a incentivar el estudio de utilización de medicamentos, llamado desde la parte regulatoria como estudios posautorización de medicamentos o EPA. Así son conocidos en España. Y estos estudios, en la siguiente, por favor, son definidos, según la Agencia Española del Medicamento, como estudios clínicos o epidemiológicos realizados durante la comercialización del medicamento que veíamos en condiciones autorizadas, es decir, que estos tipos de estudios solo los realizo en aquellos tipos de medicamentos que tienen indicaciones, no uso off-label, y que tienen un interés en ese factor exposicional dentro de mi población. Entonces yo debo escoger dos cosas para empezar a hacer un estudio de utilización. Lo primero,
saber que es un medicamento que está regulado en mi país, que tiene unas indicaciones específicas y que además de eso tiene un factor de exposicional de gran impacto dentro de mi población. Siguiente. ¿Qué más, digamos, que nos dice esa parte regulatoria? Que buscamos obtener información sobre el uso, cuáles son, qué prácticas se le está dando de forma habitual muchas veces, y ahorita dentro de los ejemplos que vamos a conocer, vamos a ver que la indicación tiene una sola indicación del medicamento y se utiliza para otros usos de forma off-label que quizás pueden generar algunos riesgos en nuestra población, y también nos permite hacer una descripción del uso de esos medicamentos. ¿Para qué? Para conseguir un seguimiento terapéutico y como farmacólogo poder decir, ¿es un uso seguro o no de este medicamento? Bueno. Principales objetivos: descripción, valoración e intervención. ¿Para qué? Para resolver los problemas relacionados con el uso de medicamentos. Y en la siguiente podemos ver cómo esos problemas relacionados con medicamentos están, digamos, dependiendo de mi población, impactando no solo la salud, sino también la calidad de vida y el dinero que se consume en mi país sobre el uso de esos medicamentos. Entonces, ¿qué se busca? Desarrollar intervenciones para resolver todos estos problemas que se pueden generar con el uso del medicamento, evaluar la intervención de una forma organizada, desarrollada, una valoración cualitativa y cuantitativa, que digamos que el estudio me permite ver desde la parte cualitativa qué uso se está dando, pero también cuantificar cómo es ese uso, cómo es el consumo. En la siguiente podemos ver cómo, digamos, los problemas más frecuentes que hacen que mi población diga necesito, o como es experto en medicamentos, necesito hacer un estudio porque quiero traer eso que yo ya sé del ensayo clínico a mi población. ¿Qué le pasa a esa población cuando yo logro extrapolar el ensayo clínico? Entonces, uno es esto, la utilización inadecuada. Es una de las, digamos, problemas más frecuentes, es según esa información disponible que existe en la composición, en la eficacia y el riesgo. El esquema terapéutico, entonces, este es uno. A continuación vemos otros 3 problemas que se identifican y que hacen que yo decida hacer un estudio de utilización de medicamentos, que es la utilización insuficiente, muchas veces la infrautilización porque quizás la población no conoce, se dio el lanzamiento de un medicamento, está indicado, la parte regulatoria dijo que sí, pero seguramente muchos de mis expertos, de mis médicos no lo conocen, los pacientes tampoco, entonces en el momento que lo voy a prescribir, pues sencillamente no lo realizo. Utilización excesiva, utilización insuficiente frente a otras alternativas, cuando existen varios tipos de medicamentos con el mismo mecanismo de acción, pasa mucho este tipo de problema, la utilización insuficiente y la variabilidad en la utilización entre diferentes ámbitos y regiones. Como vemos, y España nos muestra esa diferencia en la utilización que también se tienen de los medicamentos. Ciudades como Madrid tienen generalmente una sobreutilización de medicamentos, quizás porque hay mayor control desde la parte de la Agencia Europea del Medicamento. Vemos otras poblaciones, mucho más hacia Cataluña, donde el manejo es totalmente diferente. Siguiente. Bueno, ¿qué necesitamos? Entonces, esta era como esa primera parte de contextualización de qué estamos actualmente pasando, no solo en España, sino en el mundo, para buscar esa necesidad de hacer estudios de utilización. Ahora viene, ¿qué necesitamos para llevarlos a cabo? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de qué se realiza en España. Este es el siguiente. Digamos que en este tipo de estudios hay 4 requisitos principales. El primero, la evaluación del comité de ética. Estos comités de ética hacen parte de cualquier institución, tanto hospitalaria, universitaria o regulatoria. Entonces son comités de ética independientes donde actúan farmacólogos clínicos y expertos clínicos que se sientan a debatir qué tan útil es ese estudio de utilización. El segundo es el registro y la clasificación regulatoria. Se pasa una solicitud que ya vamos a ver a la agencia para que se evalúe qué tan importante es para la población llevarlo a cabo, hacer un proceso de confidencialidad de datos sobre los pacientes y finalmente un consentimiento informado. Aunque como vamos a ver más adelante, son estudios que no tienen intervención, se debe realizar para tener no solo el consentimiento informado como paciente, sino también como prescriptor o médico líder del estudio. En la siguiente vamos a empezar a ver estos ejemplos. Entonces, el primer paso, que es ese consentimiento informado. Entonces, aquí les traigo un ejemplo de, por ejemplo, que realiza el Hospital Valdebrón. ¿Cómo se presenta un estudio de utilización al comité de ética?
Entonces, lo primero, se hace digamos que se entrega una solicitud al comité con la exposición. Entonces, la exposición es contando cuál es el problema. Por ejemplo, acá, en este ejemplo que les voy a ir contando de qué se necesita, este es un ejemplo de una alerta sanitaria que se dio sobre el uso de ácido valproico. Es una alerta sanitaria que se dio sobre teratogenicidad alrededor del 28 de marzo o 29 de marzo del 2018 y se dijo, ojo, los pacientes que utilicen ácido valproico deben estar vigilados porque existe el riesgo de teratogenicidad en aquella población en edad reproductiva. Y se dio la invitación, se contó la problemática al comité de ética, se cuenta el título, entonces el título fue un estudio observacional retrospectivo sobre el cumplimiento de esas recomendaciones para evaluar el programa de prevención de embarazos en mujeres en edad fértil con el ácido valproico. Entonces se cuenta cuál es el objetivo. Luego en la siguiente vamos a ver que también nos piden unos requisitos y entre esos requisitos es uno. ¿Usted cómo cree, como investigador, que debe ser clasificado este estudio? Entonces, este es un estudio de utilización, de consumo, por ejemplo. Entonces, en este caso, este era un estudio de pauta terapéutica, que ya lo vamos a ver qué significa de pauta terapéutica, donde queríamos ver qué estaba pasando, si esa indicación se estaba llevando a cabo y si esa alerta sanitaria también. Se muestra la ficha técnica del medicamento y el compromiso que tiene tanto el investigador como el colaborador, y el colaborador es aquel clínico que tienen los pacientes y se compromete a que este estudio se realiza, generalmente son estudios cortos de 3 a 4 meses, y luego se da una publicación del estudio y se busca ese impacto para la población estudiada. En la siguiente vamos a ver la solicitud que se realiza a la agencia europea. Digamos que se realizan 3 solicitudes en España. Uno es a la Agencia Europea del Medicamento, otro es a la Agencia Española del Medicamento y otro es al Ministerio de Sanidad. Entonces, hay 3 formas. Los formatos son similares, donde uno escribe el porqué, escribe los datos del investigador. En la siguiente vemos esa confidencialidad que se debe tener de los datos. La declaración de confidencialidad es completamente importante para que se pueda luego ejecutar cuando ya tengamos los resultados, y finalmente ese consentimiento que les contaba en la siguiente diapositiva, que lo vamos a ver, aquí se los traigo, donde es un consentimiento que se presenta también a los 3 entes regulatorios, y por todo se verifica, se hace una clasificación y se da el sí. Generalmente no demora más de 2 semanas, 3 semanas en esa evaluación y en dar una respuesta para llevar a cabo estos tipos de estudios. ¿Por qué son tan rápidos? Porque aunque se ha evaluado por 3 entes, los 3 entes lo evalúan para saber qué está pasando desde Europa, España y ya de forma específica en cada una de las ciudades. Allá tienen una forma un poco más descentralizada de vigilar los medicamentos, entonces por eso debe pasar por estos 3 entes regulatorios, y para las 3 instituciones es rápido porque son estudios que no tienen intervención. Entonces esto hace que sea mucho más seguro y no haya ningún riesgo para el paciente. Ahora, la siguiente, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí yo quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes cómo creen, teniendo en cuenta lo que les acabo de ir contando, que deberíamos, la contextualización del por qué hacer estudios de utilización, cómo creen, dentro de lo que conocemos de otros tipos de estudios, que podríamos llevar a cabo en 2 o 3 pasos estos estudios de utilización de medicamentos? Si quieren en chat, escribir, y yo antes de contarles cómo lo hacemos, quiero ver ustedes qué conocen o cómo creen que podemos hacerlo. Bueno, no los veo muy activos en el chat. ¿Quién quiere? ¿Cómo creen que podemos hacer este tipo de estudios? Importante la participación de todos, que aprovechemos y pueden escribir en el chat, pueden levantar la manito, de hecho pueden pedir también su espacio para que puedan hablar y compartir sus experiencias. Están tímidos, doctora, o los corchó. Eso a mí también me pasó cuando yo tuve la oportunidad de hacer allá la rotación. Yo decía, pero bueno, esto yo nunca lo había escuchado en mi práctica actual. Yo llevo varios años haciendo clínica, varios estudiando, haciendo investigación, y
Yo no había escuchado este término estudios de utilización de medicamentos y digamos que la pregunta se genera por eso, porque la primera vez que yo me enfrenté a ellos dije, bueno, ¿y cómo lo hago? Listo, ya sé la teoría, es importante, seguramente yo ya conocía esta importancia, pero ¿cómo hago esto en mi país? Y por eso quería hacerles esta pregunta y esta invitación a que ustedes se pregunten cómo podemos llevarlo a cabo, digamos, qué pasos podríamos utilizar y aquí alguna observación de uso inadecuado que hayan visto en la vida real en el uso de medicamentos. Veo algunos conectados como por ejemplo David Rojas, Ailín Forero. ¿Qué creen ustedes? Un primer paso, ¿por qué podemos empezar? Analizando un problema, haciendo el diseño. ¿Qué creen ustedes? ¿Son estudios cortos? ¿Cuál es su perspectiva hacia cómo podríamos hacerlos? Bueno, Karen Firacatide nos dice, ¿se podría hacer el seguimiento por medio de las historias clínicas donde quedan registrados los medicamentos? Así es una de las formas dentro del diseño. Ya vamos a ver que se tiene en cuenta esto. Muchas gracias, Karen. Está también Familia Chávez, seguimiento de FORAM. ¿Sí? El FORAM, para quienes no lo saben, digamos, esa forma como reportamos las reacciones adversas a nuestro agente regulatorio, que es el INVIMA aquí en Colombia, que nos permite identificar qué está pasando, qué reacciones adversas se presentan luego de que sale un medicamento a poscomercialización. María Victoria Triana nos dice a partir de una señal en farmacovigilancia, así es, digamos que desde aquí es que nacen estos estudios de utilización en medicamentos. España es uno de los anfitriones en farmacovigilancia en el mundo y de ellos, de esa acción de vigilar, de hacer un seguimiento, nace la iniciativa de empezar a hacer unos estudios mucho más rigurosos, estandarizados, que me permitieran ver qué estaba pasando con los medicamentos. Bueno, muchas gracias por la intervención y efectivamente así es. Como vamos a ver en la siguiente, tenemos estos pasos. Tenemos alrededor de 5 o 6 pasos que llevamos a cabo. El primero, y vemos que es muy parecido a los otros tipos de estudios que conocemos, planteamiento del estudio de utilización. Entonces, aquí nos dice el doctor Vallejos, a nivel hospitalario, ¿cómo creen que se puede hacer un estudio de estos que apoye el buen uso de medicamentos? Es una pregunta que nos hace el doctor Vallejos. ¿Ustedes cómo creen que a nivel hospitalario se puede llevar a cabo un estudio que apoye el buen uso de los medicamentos? Teniendo en cuenta estos primeros pasos antes de irles contando y ejemplificando qué hacemos allí. Planteamiento, o sea, analizamos el problema, luego hacemos un diseño y vamos a ver que los diseños son de tipo descriptivo, la ejecución que llevamos a cabo la realizamos casi que de forma rápida, el análisis y la interpretación necesitamos de epidemiólogos y bioestadísticos que nos acompañen dentro de ese análisis y finalmente hacemos esa divulgación. Entonces, por ejemplo, Familia Chávez nuevamente nos explica y nos dice, análisis de las evoluciones que tenemos de los pacientes desde el área clínica de hospitalaria y de los medicamentos que se le están administrando a los pacientes. Así es, y ya vamos a ver que eso es un tipo de estudios de prescripción, donde vemos qué se está prescribiendo dentro de mi institución hospitalaria y qué puedo hacer para conocer qué es lo que se prescribe, porque siempre lo primero que tenemos que hacer es identificar ese problema. Entonces, en la siguiente vamos a ver ese primer paso, planteamiento de un estudio de utilización de medicamentos. Entonces, el primer paso, el más importante, es identifique la pregunta. Y para yo identificar una pregunta o un cuestionamiento, debo tener un problema. Entonces, debo ver qué pasa en los últimos 3 meses, por ejemplo, en mi institución hospitalaria. Resulta que los pacientes me están llegando al servicio de urgencias con alteración del estado de conciencia posterior a la administración o con un cuadro o una caída posterior por ejemplo, a un medicamento para la tensión arterial. Entonces, desde ahí ya nace la problemática de algo está pasando con estos pacientes, ¿qué debo hacer? Entonces, primero identificar esa pregunta según la característica demográfica que yo tenga en mi población, luego hacer una revisión temática de qué se ha encontrado sobre el uso de este medicamento o de un grupo específico terapéutico de medicamentos. Hacernos esta pregunta, ¿es útil un estudio de utilización de medicamentos para investigar el problema?
¿A qué me puedo, digamos que enfrentar con los resultados de este estudio? ¿Esto realmente va a hacer que yo cambie hábitos de prescripción? ¿Va a hacer que yo cambie temas de decisión para selección de medicamentos o para invertir en este medicamento? Entonces, por ejemplo, Lady Tatiana Ruego nos dice en el chat, con el análisis de los efectos secundarios más frecuentes de cada medicamento y la evolución clínica teniendo el efecto esperado de acuerdo a la dosis. Así es, Juan José Moncaliano nos dice, se analiza de forma completa el abordaje farmacológico de los pacientes desde su ingreso a salida y se logra analizar qué resultados estamos teniendo. Así es, Lady Juan José. Es una de las primeras herramientas. Identifico esa pregunta, ¿qué puedo empezar a trabajar para yo llegar con los resultados a generar cambios en mi estrategia? Y definición de esos objetivos del estudio. En la siguiente vamos a ver el diseño. Entonces, bueno, este es un ejemplo del estudio que les contaba que tuve la oportunidad de liderar y de llevar a cabo en el Hospital Valdebrón. Y como título, el que les contaba ese estudio observacional retrospectivo, donde se buscaba ese cumplimiento de las recomendaciones que ya se había dado como alerta sanitaria desde la Agencia Europea del Medicamento. ¿Y qué estaba pasando en ese programa de prevención de embarazo? ¿Será que sí, todas las pacientes que estaban con consumo de ácido valproico estaban en edad fértil y les cambiaron o no la indicación? Era la pregunta que nos hicimos, porque normalmente cuando una persona o una paciente está con consumo de ácido valproico, en España debe tener inmediatamente el cambio de indicación a cualquier otro antihipertensivo para evitar ese riesgo de teratogenicidad, inclusive antes del proceso de gestación. Por eso, digamos que se nos ocurría la importancia de conocer que seguramente pues veíamos que no era así. Toda paciente en edad reproductiva estaba consumiendo ácido valproico y exponiéndose a grandes riesgos de teratogenicidad. ¿Por qué? Porque el Hospital Valdebrón tiene la mayor cantidad de reacciones adversas por medicamentos en teratogenicidad. Entonces digamos que de ahí nacía ese problema y esa pregunta, nos están llegando muchos niños con teratogenicidad, ¿qué será lo que está pasando? Y cuando empezamos a ver qué era, pues encontramos que ese factor que se correlacionaba era el ácido valproico y de allí nació la propuesta para hacer este estudio de utilización. El objetivo principal, conocer si se estaban implementando las medidas en el hospital, y aquí nos llamaba la atención que siendo España un país tan juicioso y riguroso en ese seguimiento de alertas sanitarias, aunque ya estaba la alerta, aunque ya estaba el programa implementado, veíamos que en las instituciones no se estaba llevando a cabo. Entonces era un problema que queríamos desde la parte más sencilla empezar a ver qué estaba sucediendo para luego tomar medidas. Entonces en el siguiente vamos a ver cómo se lleva a cabo este diseño del estudio. Vamos a ver que hay tipos de estudios de utilización, lugar y momento de realización, identificación de la fuente de los datos, debo saber qué pacientes voy a incluir y cuáles voy a excluir, debo hacer un cuaderno de recogida de datos que vemos en la siguiente diapositiva, y ese cuaderno de recogida de datos es muy importante porque me va a permitir determinar cómo voy a empezar a recogerlos con mis pacientes las características. Entonces, veamos que tiene datos, fecha de nacimiento, todas esas características demográficas que quiero conocer o de la historia clínica. Casi siempre lo hacemos, digamos que lo llevamos a cabo, como lo explicaba Leonor y la familia Chávez, de qué decía la historia clínica de nuestros pacientes. Siguiente. Son diseños, vamos a ver que como son estudios descriptivos, vamos a encontrar estudios longitudinales de cohortes, transversales, casos y controles y ecológicos. En el siguiente vamos a ver, digamos que y esto es bien importante, lograr diferenciar que todos van a ser estudios observacionales, por eso son tan rápidos y porque no llevan intervención. Se hace un seguimiento regulatorio, pero no corre riesgo nuestro paciente. Van a ser estudios de cohorte, casos y controles o transversales. En la siguiente podemos ver que la mayoría de los estudios de utilización son estudios observacionales, prácticamente casi que todos, en los que se observa la realidad sin necesidad de intervención. Siguiente, y en nuestro paciente no corre ningún tipo de riesgo. Relaciones de causalidad, que es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, al ser descriptivos, ¿cómo vemos esas relaciones de causalidad? Podemos ver algunas medidas de asociación en los analíticos, pero ¿cómo vemos esas relaciones de causalidad? Y aquí digamos esa opción de yo decir, bueno,
Al ser un estudio de utilización de medicamentos, como estoy viendo qué es lo que está pasando en la vida real, en mi paciente real, lo estoy extrapolando a la población, me puede empezar a mostrar de una forma rigurosa, segura, qué está pasando con esa prescripción de medicamentos en mis pacientes. Entonces veíamos, siguiente, que esa causalidad se nos da de forma paralela con cada uno de los estudios. Bueno, entonces en el siguiente, análisis e interpretación. ¿Cómo hacemos ese análisis, esa interpretación? Utilizamos bases de datos, una base de datos juiciosa, rigurosa, en la cual digamos que logramos cada uno de estos datos que recogimos en el cuaderno, tenerlo de forma organizada, algunas pruebas estadísticas básicas, tablas y figuras. En la siguiente, como ven, son sencillos, cortos y nos permiten de verdad ver qué está pasando en nuestra población. Y finalmente, la divulgación de qué pasó con este estudio, qué resultados me dio. Por ejemplo, este es uno de los estudios que nos muestra que definitivamente, aunque existía una alerta sanitaria, aunque digamos que se hacía un seguimiento riguroso, nadie estaba ejecutando la alerta, nadie estaba haciendo cambio de prescripción, ningún neurólogo estaba explicándole a la paciente los riesgos. Empezamos a identificar que muchas de estas pacientes ya seguramente habían tenido en un segundo, inclusive durante todo su embarazo y luego su segundo bebé, continuaban con la prescripción de ácido valproico, teniendo en cuenta como todos los riesgos de teratogenicidad que se habían presentado y no se había dado ningún tipo de cambio. Entonces ahí es donde también, y lo vemos mucho en nuestro país, la inercia terapéutica que se da con los medicamentos, y estos estudios nos permitan empezar a identificar cómo podemos empezar a cambiar hábitos de prescripción, impacto de costo-efectividad. Siguiente. Aquí ya les traigo, aquí iré un poco más rápido, para contarles en grande los tipos de estudios de utilización que podemos empezar a diseñar en nuestra práctica habitual. Entonces, dentro de estos vamos a ver que se clasifican de dos formas. Uno es según la descripción que yo quiera dar. Si quiero dar una descripción cuantitativa o una descripción cualitativa. Y por otro lado, la clasificación en función del elemento principal que quiero describir. Digamos que tiene estos dos tipos de clasificación. Estos autores, en la siguiente vamos a ver la clasificación de Arnau y Coles y colaboradores, y ellos nos cuentan que existen 8 tipos de estudios de utilización de medicamentos. Vamos a ver un ejemplo rápido de cada uno de ellos: estudios de la oferta, estudios de consumo, estudios de prescripción e indicación, estudios de indicación, estudios de pauta o esquema terapéutico, algunos estudios de los factores que condicionan a los hábitos, porque esto también muchas veces pasa. Tengo el medicamento comercializado y resulta que solo en algún momento determinado, aunque este año haya salido a comercialización, solo hasta dentro de 3 o 4 años, veo que se empieza a ver un hábito de prescripción, quizás por algo que pasó con otro medicamento. Entonces es importante también estos estudios para reconocer qué factores están haciendo que se utilicen los medicamentos, estudios de las consecuencias prácticas de usarlos y finalmente algunos estudios que son muy pequeños, menos del 10%, como estudios de intervención, donde aquí este tipo de estudios sí tienen una rigurosidad mucho más amplia, no duran solo 3 o 4 meses, sino tienen una duración un poco más de 6 a 8 meses y tienen un seguimiento específico del farmacólogo clínico durante todo el estudio. Bueno, estudios de oferta de medicamentos, que son aquellos que evalúan los medicamentos autorizados en el registro sanitario, es decir, donde se evalúa esos medicamentos que yo tengo autorizados, cómo se comportan posterior a la comercialización. Aquí vemos un ejemplo, que uno de los ejemplos que se llevó a cabo en la Universidad de Barcelona, en la siguiente, Henry. En la Universidad Autónoma de Barcelona se llevó a cabo un estudio de la oferta de medicamentos en el sistema de salud público de México. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este estudio? Conocer esta dinámica de mercado de los medicamentos oncológicos. ¿Qué estaba pasando con esos medicamentos que tenían indicación en el mercado? Muchas veces salen, se hace el lanzamiento, se llevan a cabo, pero no todos tienen el mismo tipo de prescripción y se empieza a conocer algunas características que tiene esta oferta. En el siguiente vemos los estudios de consumo, que estos son la mayoría de estudios de utilización, donde lo que buscamos es cuantificar el consumo y valorar su calidad. Buscamos algunas, digamos que de dónde llega esa información, cifra de ventas en empresas especializadas, gestores o operadores logísticos que tienen esta información, tendencias comparadas con el consumo,
También otro tipo de indicaciones diferentes a los operadores que nos pueden dar los médicos prescriptores. Podemos conocer cuál es la motivación del médico prescriptor para que aumente el consumo del medicamento, qué está pasando en regiones, porque Madrid, por ejemplo, que pasaba ya tiene un comportamiento de prescribir mayor cantidad de AINES y porque Barcelona tiene un comportamiento de prescribir mayor cantidad de opioides, cuál será esa característica de consumo, que esto es muy importante para tomar decisiones desde el tema de gestión y desde la parte logística de consumo. En siguiente. Aquí vemos un ejemplo de los estudios de consumo de fármacos inadecuados o no indicados, miren ustedes, en el anciano que ingresa en un servicio de medicina interna. Y esto es muy, muy frecuente. Muchas veces hay un alto consumo de medicamentos que sabemos por algunos criterios que tienen muy alto riesgo en el paciente adulto mayor de 65 años y sin embargo vemos que pasan los años y aunque cada uno de forma individual dice, pero no entiendo por qué han pasado tantos años y seguimos utilizando el mismo medicamento que tiene riesgo de prolongar el QT en mi paciente. Pues resulta que es porque nadie ha querido hacer un estudio juicioso y riguroso de decir, no, mire, es que el consumo está completamente alto, esto está cambiando los hábitos de prescripción y además tengo otro estudio que me muestra ya en el momento de prescripción e indicación o de reacciones adversas qué está pasando con mis pacientes. Entonces, si uno 3 estudios de utilización, con 3 estudios, yo como gestor de medicamentos digo, puedo tomar una decisión para definitivamente en mi institución decidir no prescribir más este tipo de medicamento. Entonces, este tipo de decisiones cobran mayor valor al hacer estudios de consumo, por ejemplo. Tenemos otro tipo de estudios, que son los estudios de prescripción e indicación, que son estudios sencillos, donde lo que buscamos es describir y analizar las indicaciones en las que se utiliza un medicamento o un grupo farmacológico. ¿Para qué? Para identificar problemas de sobreutilización. Y esto es una invitación bien especial a nuestros maestrantes actuales de farmacología clínica, que muchas veces nos vamos a, bueno, ¿y qué puedo hacer de tesis? ¿Cuál puede ser mi proyecto de investigación? Nos vamos a hacer un estudio de 2 o 3 años, recordemos el tiempo de duración de nuestra maestría de 2 años. Ahora, un estudio que realmente que cambie hábitos, que cambie momentos de decisión, que al tomador o al pagador también le cambie una decisión, sería mucho más atractivo dentro de nuestra población colombiana, que existen muy pocos estudios de este tipo, empezar a diseñar e invitarlos a hacer este tipo de estudios de utilización que son mucho más rápidos, sencillos y que además de eso me muestran esa realidad de mi paciente. ¿Qué está pasando con mi paciente desde cualquier parte de la cadena de medicamento que veíamos al inicio de la charla? Vemos en la siguiente un ejemplo, y este es un ejemplo muy bonito que encontré para traerles que en Colombia se realizan poco, pero ya se está empezando a dar esa voz de que hagamos estudios de utilización, vayámonos al paciente real. Y es un estudio de prescripción e indicación en pacientes que reciben antiepilépticos en Colombia. Entonces, como vemos, acá está el doctor Jorge Machado, que tiene un grupo de farmacoepidemiología, donde ellos todo el tiempo, por medio de operadores logísticos, por medio de algunos médicos que ellos hacen seguimiento farmacoterapéutico, identifican. ¿Qué pueden identificar? La prescripción. Por ejemplo, con el grupo de antiepilépticos, ¿cómo es la prescripción de los médicos de Pereira? ¿Cómo es la prescripción de los médicos en Antioquia? Y según eso empiezan a ellos hacer una correlación estadística de qué puede estar pasando que haga que mis médicos prescriptores, 2, los gestores o pagadores quieran invertir en ese tipo de medicamentos. Siguiente. Y aquí ya vamos a ver, digamos, algunos detalles, como que nos permite también describir y analizar los fármacos utilizados para una determinada indicación o grupo de indicaciones, pueden identificar problemas sobre la infra o la utilización exagerada. Vemos otros, y digamos en la siguiente, de pauta terapéutica, donde se describe cómo se están utilizando los medicamentos, cómo es la dosificación en aquellos pacientes, por ejemplo, de las UCIs, donde vemos que cambia la dosificación por esos riesgos que ellos exponen. La polifarmacia hace que muchas veces tengamos que cambiar la dosificación habitual que conocemos porque sus concentraciones cambian, ¿sí? Entonces, también cobra vital importancia hacer este tipo de estudios. En la siguiente podemos ver otros, como los estudios de los factores que condicionan a los hábitos, donde buscamos determinar cuáles son los hábitos de prescripción. Y aquí dentro de lo que nos describía Lady, mira que por ejemplo aquí puede entrar uno de las ideas de tu estudio, bases de datos, historias clínicas, qué pasan para el grupo de enfermería,
hojas de enfermerías que me permitan también conocer cómo se están administrando los medicamentos, qué está pasando, digamos que el empezar también a generar protocolos, ver qué pasa en mi institución, no es necesario que yo me lleve a una institución grande, regional o el país, sino simplemente qué está pasando en mi institución, y con este tipo de estudios puedo empezar a conocer y a tomar decisiones mucho más precisas de acuerdo a la población que yo manejo en mi institución hospitalaria. Siguiente. Y aquí ya para ir cerrando, estos estudios de consecuencias prácticas, donde vemos beneficios, riesgos y costos de los medicamentos, estos estudios donde vemos qué pasa con cada uno de los pacientes y la efectividad del tratamiento prescrito. Siguiente. Y finalmente los estudios de intervención, donde el objetivo principal es el efecto de las medidas de intervención sobre los hábitos. Entonces, muchas veces, listo, con un primer estudio, yo ya conocí cuáles son los hábitos de prescripción de mi institución hospitalaria, por ejemplo. Y luego voy a ir a mirar, yo tomo una medida, entonces de pronto la medida es, no voy a formular más este medicamento porque identifiqué que dentro de mi servicio de urgencias la mayoría de los pacientes que me entraban con síncope era por un antihipertensivo. Yo ya vi en mi estudio en mi primer estudio de prescripción que eso pasaba. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a analizar y yo empiezo a cambiar, entonces la implementación de medida empieza a cambiar. Si quieren, ya estoy terminando. Veo por aquí un micrófono abierto que no logro por ahí escuchar. Está conformado por una larga cadena. En estos estudios, digamos que cobra vital importancia esas medidas de intervención que vamos a hacer. Entonces, si mi intervención es cambiar la prescripción y no volver a formular, bueno, ¿qué pasó si yo dejé formularlo? Y resulta que cuando llevé a cabo el estudio de 3, 6, 8 meses, identifiqué que mis pacientes ya al servicio de urgencias quizás ya no me llegaban la misma cantidad por el síncope. ¿Por qué? Porque resulta que empecé a identificar que había una correlación causal sobre ese medicamento y los síncopes que yo tenía en urgencias con mis pacientes. Y así puede suceder, por ejemplo, para las enfermedades renales crónicas, para la enfermedad renal aguda, que muchas veces en urgencia lo vemos, pero como no lo tenemos escrito, no lo hemos estudiado, no lo hemos analizado, no podemos tomar decisiones y cambiar esas intervenciones que podemos hacer. Entonces, para cerrar estos estudios, es un llamado a que veamos la importancia de estos estudios también de intervención, donde simplemente con historias clínicas, una buena base de datos, puedo empezar a identificar esos resultados de las medidas que yo tomé para saber si voy por el camino correcto o como gestor o como farmacólogo clínico debo cambiar ese camino. ¿Listo? Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta cada uno de estos estudios, lo que les fui contando de los tipos de estudios que existen, cómo se hacen en España, traté de ejemplificar un poco más al detalle qué se hace en España, pero luego, a medida de la charla, irles trayendo esa necesidad, porque la necesidad está, los problemas relacionados por medicamentos existen, pero a veces no nos vamos al detalle de identifiquémoslos y empecemos a tratar y a cambiar estas medidas actuales. Y esa es la importancia de los estudios de utilización en Colombia. Uno, que nos permiten evaluar el uso y los efectos de los medicamentos en mi población. Generar estrategias de optimización, y esta palabra optimización es bien importante. Una cosa es optimizar y otra cosa es definitivamente yo decir, no, es que quiero ahorrar costos. Ojo, pero es que no solo ahorrando costos puedo optimizar el uso de medicamentos. Y estos estudios de utilización nos permiten empezar a hacer un análisis de qué está pasando con mis medidas de intervención, si realmente estoy haciendo un uso adecuado y una optimización segura de los medicamentos. La evaluación de uso, digamos, de estos medicamentos va más allá, teniendo en cuenta las características demográficas de cada población, la generación de nuevos conocimientos por medio del seguimiento continuo de medicamentos comercializados gracias a estos estudios pragmáticos o de vida real. Y finalmente, esta gran conclusión con la que yo quiero invitarlos a que empecemos a pensar, y esa es, digamos que, lo más importante de esta charla, y es que empecemos a hacer estudios de utilización de medicamentos, traigamos todas esas ideas que tenemos, esos problemas a la realidad, y empecemos por cada uno de estos tipos. La variabilidad que existen de estudios de utilización es por eso, porque existen muchas formas de poder mostrar y contar qué pasa en una población, y yo como luego cuando tomo medidas, eso empieza a cambiar y a darle sobre todo una seguridad al uso de mis pacientes. Entonces finalizo y concluyo con esta frase.
Los estudios de utilización de medicamentos brindan agilidad y efectividad para la toma de decisiones en aquellos gestores del control de riesgo, directores técnicos científicos, operadores logísticos y generadores de optimización del uso de medicamentos en las diferentes instituciones de salud. Totalmente invitarlos a todos a empezar a que nos llegue esa chispita de volvernos críticos, hacer estudios de utilización, traerlos a mi práctica clínica, si trabajo desde una institución hospitalaria, hacerlo allá, si trabajo en una institución como la industria farmacéutica, el grupo de farmacovigilancia, generar estos tipos de estudios, desde una institución regulatoria, ¿qué pasa con mi población? Los estudios me dicen esto, pero post-comercialización, ¿qué ha venido pasando? Es esa invitación abierta y por eso aprovecho ya para finalizar este espacio y abrir esta sesión de preguntas en la cual a nosotros como farmacólogos clínicos nos llama la atención y queremos que nos acompañen en todo este proceso, que nos formemos en medicamentos, que nos volvamos expertos en medicamentos para dar un uso seguro y proteger a toda la población. Recordemos que hoy quizás soy un prescriptor, quizás estoy detrás de la administración, estoy en el momento de distribución, en cualquier parte de la cadena, pero que eso sí, todos somos pacientes. Y lo más bonito es que cuando yo soy paciente, quiero que cuando me dan un medicamento, yo como paciente me sienta en la tranquilidad y en la seguridad de que la institución o la persona que me lo está dando tiene todo el conocimiento del medicamento y va a evitar que se genere algún riesgo y se le dé un uso seguro. Entonces a todos muchísimas gracias y abro esta sesión pues para todas las preguntas que tengan respecto a nuestra charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Paula, por esa gran intervención, por todo esto en lo cual nos ha ilustrado. Creo que es clave las preguntas, así que en este momento quedan abiertas. Está tanto la doctora María Paula, seguramente también el doctor Vallejos está conectado para dar cualquier respuesta a las inquietudes que puedan surgir por parte de ustedes. Por supuesto, desde el punto de vista nuclear, lo que vieron ahorita, pero también si tienen inquietudes relacionadas con la misma maestría. Entonces abrimos ese espacio, porque de hecho dimos cumplimiento a la hora exacta, así o más exactos. Entonces, señores, el espacio es de ustedes para que puedan realizar las inquietudes y preguntas que tengan. Por aquí veo que Paula Pulido nos escribió: a partir de la guía de la buena prescripción de la Organización Mundial de la Salud, los lineamientos farmacoterapéuticos y de la farmacoepidemiología, establecer el análisis desde la investigación y de la vigilancia a las decisiones que se toman sobre los diferentes grupos farmacológicos, indicaciones, protocolos, balance-beneficio, riesgo, costo-efectividad y desenlaces, asegurando intervenciones asertivas y oportunas. Así es, Paula. Totalmente de acuerdo con esta intervención y yo creo que es una excelente conclusión que nos permite dar el empezar a realizar estudios de utilización en Colombia. ¿Quién más? ¿Qué más preguntas tienen por ahí? ¿Qué intervenciones, qué conclusiones se llevan con el conocer un poquito más a fondo estos tipos de estudios que están mucho más ligados a nuestra realidad, a poder extrapolar lo que pasa en la precomercialización? Bueno, yo quiero agradecer a la doctora María Paula por su excelente presentación, felicitarla porque definitivamente todos los contextos que nos ilustró son valiosísimos y creo que nos deja como la inquietud de la importancia de este tipo de herramienta, digamos, en la farmacología clínica, como son los estudios de utilización de medicamentos, que sin duda alguna nos van a ayudar a generar muy probablemente unos cambios importantes en el uso de medicamentos. Bueno, mientras el doctor regresa, veo por aquí una pregunta. Sí, señora, de Laura Acosta. Sí. ¿En Colombia dónde y cómo se realizarían las solicitudes necesarias para realizar un estudio de utilización de medicamentos? Bueno, esto lo hacemos desde los comités de ética de cada una de las instituciones. Los estudios de utilización de medicamentos aquí son evaluados como los estudios descriptivos u observacionales, estudios de corte transversal, de cohorte o de casos y controles, tienen el mismo tipo de protocolo y evaluación. Entonces se presenta al comité de ética de la institución y luego con la adecuada, digamos, check, se pueden empezar a realizar. Es una de las formas para llevarlos a cabo.
clara tu pregunta, Laura? Laura Costa, ¿ha quedado resuelta tu inquietud? En tal caso, para que nos escribas a través del chat o si quieres hacer alguna intervención. Puede Sí, ser por señora. chat o con sus micrófonos. Perfecto. Doctor Vallejos, estamos nuevamente con usted. Lo escuchamos. Listo, qué pena. Justo en el momento del el sobreuso de este tipo de herramientas como se ha vuelto en Internet actualmente, a veces no nos permite estar exactamente en el momento en que queremos estar, pero bueno, ya estamos acá otra vez. No, sencillamente, como les decía, quería agradecer sin duda alguna, con todos los contextos que ella nos ilustró durante su conferencia, nos deja unas inquietudes bien importantes y creo que las conferencias definitivamente son para eso. Tal vez uno no se lleva el conocimiento al 100% ni la expertise en el tema, pero sí por lo menos muchas preguntas para seguir leyendo. Y en esta área de lo que es el uso de medicamentos, Bueno. Tenemos problemas de conexión. Sí, con el doctor. ¿Ahí? bueno, parece que regrese nuevamente. Tranquilo, doctor, retomamos. No se afane. Aquí estamos todos conectados escuchándolo. Muy bien. No, les decía que definitivamente todas las preguntas que se generen aquí para los estudiantes en su proceso de formación, ¿sí? No solamente en el área en las áreas médicas, sino en las áreas de enfermería, que seguramente muchas enfermeras nos acompañan aquí también, para los profesionales de la salud, para nuestros maestrantes en este momento de la maestría en farmacología clínica, creo que aquí tienen un espacio gigante donde divertirse, haciendo sus trabajos de investigación y sus tesis como tal. Para mí, como farmacólogo, solamente estar en este pedacito que parece así, pero que a la hora de es una área gigante, digamos, de lo que son los estudios de utilización de medicamentos, sería fantástico. Ahí podría estarme divirtiendo haciendo un montón de estudios, porque definitivamente lo que hay es para investigar. Y las preguntas de investigación que se generan son cantidades. Tan solo, por ejemplo, cuando ustedes pasan una revista académica o asistencial también a nivel de una institución hospitalaria, están mirando en el día a día a todos los pacientes y comienzan a mirar alguna situación que les parece que no es muy poco adecuada. Un ejemplo típico, el uso de la dipirona en las instituciones hospitalarias, la dosis diaria definida para este tipo de medicamentos, según la OMS es de 3 gramos al día. Sencillamente con eso, cuando uno comienza a ponerle el ojo a una situación como esta, diré que la mayoría de pacientes están con dosis que están por encima de los 6, incluso hasta los 10 gramos al día. Eso ya es una pregunta de investigación fantástica para hacer un estudio de utilización de medicamentos. Y que, como decía la doctora María Paula, son estudios cortos que ya hace muy poquito tiempo y que llevan a la toma de decisión. ¿Y cuál es la toma de decisión desde la institución hospitalaria, desde la dirección médica o la dirección científica en ese caso? Sencillamente hay que establecer un protocolo para el uso de dipirona, para que el uso de este medicamento sea racional. Seguramente la dipirona es un medicamento que no es costoso, pero así sea de a poquitos cuando se trata de volúmenes de pacientes, genera un uso muy poco costo efectivo. Pero lo más grave sería todos los riesgos a los cuales estamos exponiendo a nuestros pacientes. Y ténganlo por seguro, que muchos de los pacientes hospitalizados seguramente han tenido hipotensiones arteriales bien importantes por el uso inadecuado de estos medicamentos cuando vemos que están siendo manejados con 6 gramos, con 8 gramos, con 10 gramos al día y que cuando solamente con 3 gramos se hubieran manejado de una manera bien adecuada. Ya sí hay cantidad de ejemplos. Otro ejemplo chiquito y para terminar con esto. El uso del famoso cóctel de tramadol, una opioide, simultáneamente con un medicamento para prevenir una reacción adversa, lo cual por definición nunca se debe hacer. Yo no debo dar un medicamento para prevenir una reacción adversa en situaciones muy especiales.
Por ejemplo, un paciente con cáncer que está recibiendo quimioterapia y obviamente el vómito va a ser casi en el 100% de lo, bueno, exagero, digamos, en un porcentaje altísimo de los pacientes y tengo que prevenir esa reacción adversa. Hay que darle antieméticos, hay que darle corticoides, bueno, y lo que haya que dar. Pero en ese otro caso que les comentaba, el caso del tramadol, asociado casi en la totalidad o en la gran mayoría de las prescripciones en los servicios de urgencias, en los servicios de hospitalización, simultáneamente con metoclopramida, es uno de los usos más inadecuados y que sencillamente lo que hace es poner en riesgos bien importantes al paciente, no solamente generando fenómenos de extrapiramidalismo, sino situaciones más graves como pueden ser prolongación del intervalo QT e incluso hasta convulsiones en los pacientes. O sea que vamos a tener unos riesgos muy significativos y muchas veces los pacientes, sobre todo cuando están hospitalizados, pensamos que cualquier situación clínica que se generó es porque se complicó su enfermedad de base. Pero muchas de las situaciones que se pueden presentar de complicaciones es por uso inadecuado del medicamento. Y es muy probable que muchos pacientes que nos hayan muerto ni siquiera hayamos pensado que eso había sucedido. Entonces, con este tipo de estudios definitivamente creo que hay un espacio gigante. Yo quiero invitar a mis maestrantes de la maestría en farmacología clínica y a los demás profesionales también, pero para ellos yo creo que este es el momento propicio que van a iniciar a plantear sus proyectos de grado como tal. Este es un foco bien interesante para hacer investigación rápida. Ustedes como maestrantes necesitan graduarse y graduarse pronto. Ojalá con la tesis de la maestría se ganaran el premio Nobel, sería fantástico, pero a veces uno no quiere graduarse y más bien luego ganarse el premio Nobel, si se van a hacer dos cosas simultáneamente, pues maravilloso. Seguramente con esto no se van a ganar el premio Nobel de Medicina, pero sí van a obtener un resultado de su trabajo de grado de una manera muy rápida, muy efectiva y van a generar un impacto en lo que es el uso racional del medicamento, que es el que hace definitivamente el farmacólogo clínico. Creo que esta área es apasionante, hay una cantidad de cosas por hacer y todos desde los diferentes momentos, tanto de formación académica como en el ámbito laboral, vamos a tener la oportunidad de hacer muchas cosas. Los invito a que sigamos pensando mucho en este tema. Seguramente vamos a tener muchas oportunidades. Doctora María Paula, por aquí María Victoria Triana y Daniel Beltrán tienen algunas intervenciones a través del chat. Ok. María Victoria dice, muchas gracias por tan excelente conferencia. Es una invitación para continuar abriendo caminos en esta línea de investigación, ya que se aporta a la salud de los colectivos, afianzando el uso seguro de los medicamentos. En enfermería somos testigos de problemas relacionados con los medicamentos y es una oportunidad para indagar cómo podemos cuidar mejor a nuestros pacientes. Así es, María Victoria, a ti muchas gracias por acompañarnos y definitivamente es así. Vemos que todos como profesionales sanitarios desde nuestro rol, como enfermeros, como químicos farmacéuticos, como nutricionistas, odontólogos, médicos prescriptores, especialistas prescriptores, desde cualquiera de nuestros roles dentro de la cadena vamos a identificar. Y como tú lo dices en el grupo de enfermería, todos los días en esa administración se ven los problemas que se llevan a cabo con los medicamentos y que desde allí deben hacer esas propuestas de investigación para empezar a mitigar cada uno de estos problemas relacionados a medicamentos. Muchas gracias. Y Daniel Beltrán nos pregunta, ¿cuáles son las limitaciones en Colombia al momento de querer realizar estudio de utilización de medicamentos y qué influencia tiene la industria farmacéutica en el desarrollo de los mismos? Bueno, las limitaciones, la primera y la más importante es el desconocimiento, el no saber que existen estos tipos de estudios, el no saber que son diseños sencillos, descriptivos y digamos que es la limitación más grande porque cuando yo no conozco, no exploro y no decido hacer un diseño. Luego nos hemos vuelto expertos en estudios o en ensayos clínicos aleatorizados, dobles ciegos, cegados, y en eso somos expertos en la interpretación, pero claro, cuando lo vamos a ejecutar, la inversión, el tiempo es mucho más largo y prolongado y cambia, a diferencia de los estudios de utilización de medicamentos. Entonces, para responderte la primera pregunta, la limitación es mucho más del desconocimiento, porque desde la parte de aceptación, de comité de ética, de regulación,
es rápido, sencillo y es seguro para la población. Es decir, es una intervención segura que no va a tener ningún riesgo para nuestros pacientes, manteniendo toda la confidencialidad de los datos de cada uno de ellos y que además va a generar un impacto en toma de decisiones para no como gestor tomar decisiones de yo creo, sino porque mire, es que esto es lo que está pasando y de acuerdo a esto debemos cambiar estrategias y cuando las cambio además poder ver qué pasa con esas estrategias que yo tomo. Y para responder tu segunda pregunta, que dice, ¿qué influencia tiene la industria farmacéutica? Ninguna, ninguna. Aquí la industria farmacéutica no tendría ninguna influencia. ¿Por qué? Porque son estudios o sea, de muy bajo costo prácticamente, y eso hace pues que la industria farmacéutica, a diferencia de los ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, que llevan más de 3, 4, 6 años, donde sí necesitamos un seguimiento, una rigurosidad, una inversión, la industria farmacéutica lo hace, pero en estos estudios de utilización, que son cortos, que no necesitamos de una inversión amplia, definitivamente no tenemos en cuenta ese tipo de influencia de la industria farmacéutica. Lady Tatiana Urrego. Realizar una valoración holística de los pacientes permite identificar los factores que puedan representar un riesgo. Realmente se hace necesario realizar este tipo de estudios para garantizar una administración responsable y adecuada de los medicamentos. Así es, Lady. Completamente importante esa valoración holística que debemos hacer desde todas las áreas de esa cadena del medicamento para brindar un uso seguro, que todos desde cualquier rol, eso es lo que queremos, un uso seguro para cuando yo sea paciente tenga la tranquilidad y evite ese riesgo que se puede presentar con cualquier medicamento que sea prescrito. Perfecto. Rodrigo Acero. Un gusto tenerte por aquí, Rodrigo. Rodrigo es un estudiante de nuestra maestría, él es enfermero, nos da un saludo. Doctora María Paula, felicitaciones por este aporte para poder dar a conocer esta área de la farmacología y así aportar desde cada área al beneficio de nuestros pacientes. Es importante cómo interdisciplinariamente trabajamos y esto es muy importante porque para lograr realmente un resultado y un impacto, lo que tú dices de trabajar de forma interdisciplinaria es lo más importante en equipo por un bien común para nuestros pacientes y el mejor uso de los medicamentos. A ti, Rodrigo, muchas gracias por esta intervención y porque dentro de ese rol que estás desarrollando en tu práctica clínica como enfermero en los servicios de pediatría, como docente, explicándole a la gente la importancia del uso seguro de medicamentos, estás dando ese granito de arena para empezar a trabajar en equipo y desarrollar este tipo de estudios. Muchas gracias a ti. Bueno, yo creo que pues queda abierta obviamente cualquier otra inquietud que pueda surgir y sabemos que tanto el doctor Vallejos como la doctora María Paula pues están abiertos a responderlas posteriormente. De hecho, podemos dejar también todos los datos de contacto donde puedan escribir relacionados con todo este proceso de la maestría. Pero doctora, Laura Costa vuelve y pregunta, respondámosle. Bueno, entonces para cerrar contigo, Laura, muchas gracias. Doctora, a nivel de una IPS como enfermera, ¿qué estudio de utilización podría implementar? ¿Podrías implementar estudios de indicación, prescripción? ¿Podrías también implementar desde el grupo de enfermería estudios de pautas terapéuticas? ¿De qué está pasando con esa pauta terapéutica desde la administración? De la prescripción de los medicamentos. Es uno de los estudios, 2 o 3 tipos de estudios que podrías llevar a cabo. Otro que ustedes hacen todo el tiempo, que son los estudios de intervención, donde ustedes hacen una medida de intervención para cambiar algunos tipos de indicadores como algunos tipos de infecciones del sitio, infecciones del sitio operatorio, infecciones del sitio de aplicación. Entonces es esa invitación a que también existen esos estudios de intervención donde ustedes analizan si esas medidas que se ejecutaron realmente son efectivas para la población. Entonces, como ves, podemos 2 o 3 de los que expliqué durante la charla, 4, podrías implementar desde tu rol como enfermera en una institución o en una IPS. Perfecto. Yo creo que muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Gracias, mil gracias y felicitaciones. Gracias a ti y ahora sí podemos ir dando un cierre porque veo que ya estamos cerrando y 7:20. Pero, doctor Vallejo, yo quiero cerrar con una pregunta. ¿Por qué necesitamos
más profesionales que sean magíster en farmacología clínica en Colombia? Excelente pregunta, Laura. Definitivamente, digamos, el hecho de tener profesionales del área de la salud que manejan los medicamentos, preparados, concientizados de los riesgos, del uso inadecuado que hay y de todas las opciones para mejora que se pueden dar, digamos, desde la formación que ellos reciben. Es todo un espacio para crecer. ¿Sí? Para crecer, diría yo, desde el punto de vista profesional, cuando generan, digamos, intervenciones que deben cambiar el diario vivir, digamos, en la atención de los pacientes, así como apoyan al paciente a evitarle, yo diría, sufrimientos, como es una reacción adversa a los medicamentos, a generar esas intervenciones que van a impactar también en las instituciones de salud, en la familia. A veces uno no piensa en esa responsabilidad social, cómo es afectable en la vida a una familia entera cuando un paciente sufre una reacción adversa a un medicamento que pudo haber sido prevenible. No el 100% de las reacciones adversas son prevenibles, pero seguramente una gran cantidad de reacciones adversas son muy prevenibles. Creo que la opción de formación en estos ámbitos que brinda la maestría, como ves, toda la parte de farmacología clínica, la parte de farmacoepidemiología, la parte de farmacovigilancia, la parte de estudios de utilización de medicamentos, en todo el contexto, digamos, de investigación para la toma de decisiones, es una oportunidad bien grande. Y definitivamente esto es una necesidad del país en todos los ámbitos, en todas las áreas. ¿Cómo sería de valioso, digamos, en nuestro sistema de salud las intervenciones de nuestros profesionales cuando están preparados en estas ramas del uso adecuado de los medicamentos, que es el enfoque de la maestría? Cuando, por ejemplo, nuestros médicos internistas, antes de llenar más medicamentos a los pacientes, piensen primero si ese medicamento va a ser de más beneficio o va a ser más riesgo para el paciente. O cuando el médico general en sus primeros acercamientos, los mismos médicos internos, comiencen a tener ese tipo de sensibilidad. Yo digo que el profesional del área de la salud, tanto el médico como la enfermera, como el químico farmacéutico, el corazoncito tiene que latirles pensando en la seguridad del uso adecuado de los medicamentos, y también no tenemos que olvidarnos de la costo-efectividad, ¿no? Cuando usamos bien ese medicamento, el beneficio es para todos, en absoluto. Entonces, definitivamente yo creo que las oportunidades están dadas. Bienvenidos todos nuestros profesionales que quieran acompañarnos siendo estudiantes de nuestra maestría en farmacología clínica. Creo que todos podemos hacer país desde allí, desde una manera con la cual vamos a ver los resultados en muchos ámbitos y seguramente nos va a dar muchas satisfacciones a todos. Doctor Vallejos, pues muchísimas gracias. Creo que la explicación ha quedado así o más clara. Y a la doctora María Paula, nada, pues solo felicitaciones. Aquí todas las personas que han estado conectadas la felicitan y le agradecen también por su excelente intervención. Le agradecemos muchísimo su tiempo y el valioso conocimiento que ha podido brindarnos hoy. Temas generales para cerrar, me gustaría comentarles, y le agradezco también al equipo asesor que en este momento está conectado, que podamos compartir los datos de contacto. Es decir, usted necesita saber mayor información, usted necesita conectarse con nosotros otro día para averiguar información exacta del programa o cualquier inquietud relacionada con la maestría en farmacología clínica. Puede llamarnos al 437-5401, 437-5401. También a través de nuestra página web, al lado derecho, en la parte de abajo, hay un circulito de chat en línea. Allí también está el personal de la línea de atención para ayudarle en lo que usted necesite. Y cierro también con un correo electrónico que es información@fuxsalud.edu.co. Reitero, información@fuxsalud.edu.co. Recuerden los beneficios que existen para aquellos que pertenezcan a nuestro grupo de San José, aquellos que laboren en el Hospital Infantil de San José, en el Hospital de San José o en la misma FUX, tienen la posibilidad de recibir beneficios de descuento para cursar el programa. Y adicional a ello, sí tenemos también aquí personas que no necesariamente sean del grupo de San José, pero que puedan conformar un grupo de una misma organización a la que pertenezcan, mínimo 5 personas que pertenezcan a una misma organización, quieran iniciar el programa con nosotros, podemos generarles también beneficios a través de nuestro programa FUX corporativo. Es decir, la invitación está dada, creo que la explicación está clara, los datos de contacto están allí,
vimos las fechas también del proceso. Recuerden que nos queda más o menos hasta el 4 de junio para poder realizar el proceso formal de admisión a este programa e iniciar en este segundo semestre del año, que yo creo que toda esta situación que nos ha ocurrido y que nos ha cambiado la vida a todos también nos invita a que tenemos que formarnos y que definitivamente tenemos que estar preparados. No es que queramos llamar nuevamente las pandemias, pero igual hay que estar preparados para cualquier situación que pueda surgir y sabemos también que ustedes como profesionales de la salud y con una maestría en farmacología clínica pueden aportarle muchísimo al país y al mundo. Para todos una feliz noche, bendiciones en sus hogares, esperando que todos se encuentren muy bien y que podamos salir pronto de esta situación para vernos ya de manera presencial y poder hablar también de frente, poder ayudarles a ustedes y colaborarles en lo que necesiten. Una feliz noche, un abrazo para todos. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Adiós, feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias por su asistencia. Muchas gracias. Recuerden que va a quedar, esta sesión queda grabada, se las vamos a hacer llegar por sus correos electrónicos, va a quedar grabada la sesión, si en cualquier otro momento quieren verla o quieren compartirla con alguien más. O sea que estaremos próximamente en comunicación con ustedes. Ahora sí, feliz noche, adiós. Feliz noche. Gracias. Gracias.